cuando la amplía, se observa, o sea, queda cortada, pero es, digamos, es por efecto de ampliación, entiendo yo. O sea, Ok, de los allí se chips. puede observar más, ¿cierto? Pues completo. Sí, pues digamos ahí se observa completo, pero está muy lejos. Ya usted Ok, decide cómo manipular. Tranquilo. muchas gracias, su señoría. Gracias por la autorización. Bien. Señaló el respetado delegado fiscal que este entuerto nace de este radicado 2024-11709, nace con base en la compulsa de copias que realiza la Fiscalía 02 Seccional de Arauca el día 31 de octubre del 2024, al presuntamente evidenciarse en las interceptaciones de llamadas identificadas con los ID 2515095642, 2523104855, 2524157129, 2525854794, presuntos hechos irregulares por parte de los miembros de la Policía Nacional, tal y como se extrae de la cita expuesta por el respetado delegado fiscal. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Bien. Señala y lee el señor delegado, aunado al anterior, en el informe de investigador de campo de fecha 309-2024, aunado al anterior, debo mencionar que las conversaciones sostenidas entre Giselle y la femenina nombrada como Michelle, la cual usa el número 317-840-5002, interceptado en este proceso judicial, se evidencia que presuntos funcionarios de la Policía Nacional, entre ellos el mencionado como el negro o el negrito, el día 19/04/2024, en horas de la madrugada, habrían exigido dinero a Michelle. Esto a cambio de no realizar procedimiento de captura en flagrancia, quien al parecer accede a entregar la suma de 655.000 pesos. Es importante mencionar que se evidencia un comportamiento concurrente por parte de los funcionarios, como fue analizado en los IDs, terminados en 5642, 4855, 7129 y 4794. Su señoría, nótese cómo no se identifica en esta presunta argumentación el lugar de la presunta comisión de los hechos por parte del investigador. Ni siquiera el analista de la sala de interceptaciones señala en dónde presuntamente fueron perpetrados los hechos del 19 de abril del año 2024. Aunado a ello, pese a que el señor delegado fiscal no lo reitera y no lo señala, de ese oficio, de ese elemento, se extrae a continuación lo señalado por el analista al siguiente tenor. Asimismo, me permito informar a su despacho que a raíz de la implementación de la nueva plataforma del sistema de interceptación de comunicaciones, Data Bridge 6, por parte del Departamento de Interceptaciones de las Comunicaciones DIC, con respecto al sistema Target 360, aproximadamente a partir del día 9 de marzo del año 2023, su señoría, un año antes incluso de los presuntos hechos, se han venido presentando inconvenientes y fallas con respecto a los operadores de telefonía Claro, WOM, Tigo y Movistar, relacionando novedades tales como, se subraya, distorsión de audios, su señoría. Dice el mismo analista de comunicaciones y continúa señalando, por lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por el Departamento de Interceptaciones de las Comunicaciones DIC, se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para normalizar el servicio ante las nuevas plataformas. Es de aclarar que hasta la fecha se continúa con las fallas mencionadas, fecha en que se suscribe este informe, su señoría, 3 de septiembre del año 2024. Quiere decir que en el momento de realizar las presuntas interceptaciones a las que hace alusión el respetado delegado fiscal, el sistema tenía falencias, no era idóneo para realizar las interceptaciones, por lo cual incluso el analista le recomienda al investigador líder. Aunado a lo anterior, me permito sugerir al señor investigador líder del proceso realizar las actividades tendientes a establecer la veracidad de la información anteriormente expuesta, con ello señalando claramente que ni siquiera se encontraba probado o acreditada la veracidad de la interceptación ni de quien en ellas participaban. Bien, continúa el respetado delegado señalando que hay una inferencia razonable de autoría. La Fiscalía cuenta con pruebas directas, señalando como pruebas directas, su señoría, la declaración jurada rendida por la denunciante y una persona que permite dar grado de veracidad a lo señalado por la víctima.
debiendo advertirse, incluso su señoría, con todo el respeto que normalmente prodiga este defensor, la falta de lealtad procesal por parte del respetado delegado fiscal frente a la no remisión, incluso en épocas primigenias de estas audiencias, los elementos toda vez que podía haberse realizado. Pese a ello, se analizó la declaración supuestamente jurada por la señora, la cual se expone en estos momentos. Disculpe su señoría, cambio de pantalla. Tranquilo, doctor. Me indican, por favor, si ya no se comparte. Ya no se está observando su pantalla, doctor, tranquilo. Muchas gracias. Me indican si se compartió, por favor, un archivo PDF. Sí, señor, se observa la declaración jurada, doctor. Bien, tenemos en estos momentos el elemento trasladado por el respetado delegado fiscal denominada declaración jurada, suscrita por, se debe resaltar la condición de privada de la libertad de la señora en los momentos, tal como ella misma lo acredita. Y se debe resaltar la inducción por parte de los miembros de Policía Judicial frente al caso particular que nos asiste y la no concesión a la declarante de realizar un relato libre y espontáneo, su señoría. Al preguntarle el miembro de Policía Judicial, informe, por favor, el motivo por los cuales se encuentra privado de la libertad. Contestó, estoy privado de la libertad por un inconveniente de estupefacientes, lo cual ella misma acredita su récord criminal. Preguntado, informe por favor si recuerda para el día 18 de abril del 2024 en el sector Las Cabañas del Río. Su señoría, en estos momentos se debe advertir frente a esta inducción por parte de los miembros de Policía Judicial la incoherencia con respecto a la imputación realizada por el respetado delegado fiscal, quien textualmente señaló que el desarrollo de los hechos se efectuó presuntamente el día 19 de abril del año 2024 en el sector del Dique de Arauca. Y en el sector de las Cabañas del Río, en la ciudad de Arauca. Usted fue interceptada por miembros uniformados de la Policía Nacional, siendo aproximadamente las 10 de la noche. Contesta, nótese su señoría como el mismo miembro de la Policía Judicial le señala fecha, lugar y hora. Contesta la señora, yo me encontraba en la cantina del Villar de Jairo, que queda sobre la vía al Dique, cerca de la ferretería Miro Rojas. Ese día estaba tomando cerveza en compañía de Zuli, que es la administradora del billar, y ese día estaba tomando, disculpe, y estaba con Mirito. Y en ese momento llega la chiqui, como a eso de las 7 a 8 de la noche, y se sentó junto a nosotros. Nótese su señoría que en ningún momento acá pues se acredita dirección exacta en donde supuestamente está ubicado la ferretería ni Miro Rojas ni el supuesto billar de Jairo. Se sentó junto a nosotros y nos dijo que si le brindábamos algo, y Zuli y yo dijimos que necesitábamos algo de ella y le dijimos que si nos podría cuadrar una bola de blanco y ese blanco es perico. Y ella nos dijo que sí, y nos ofreció unas pepas de clonazepam, ribotril y clozapina, que se utilizan para relajarnos. Y le dije que sí, y la vi que se acercó a los lados de una de las mesas de billar y le sacó de los huecos por donde se van las bolas de billar y sacó una bola grande que tenía marihuana y otras bolas con el blanco y otras con las pepas. Entonces allá, Puche, de nombre Carlos Armando Macías, él está muerto, nos dijo que Chiqui tenía tusi escondida en la otra mesa de billar. Ella, o sea, Chiqui, me dio la bolsa de tusi y me metí en el baño. Cuando abrí la puerta del baño fue cuando vi todo ese poco de policías uniformados y Chiqui como que estaba despachando droga porque le vi una bolsa de marihuana en la mano y los policías la tenían en el andén del billar. Disculpe su señoría, yo amplío por acá un poco que no veo bien.
Ya, muchas gracias. La tenían en el andén del billar. Entonces los policías se entraron al billar y empezaron a requisar todas las mesas como si les hubieran sapeado y sacaron toda la droga de ahí. Después me llamó un policía de nombre Julio, su señoría. Señala enfáticamente la señora declarante que apareció un señor de nombre Julio como miembro de la Policía Nacional. Sé el nombre porque él en 2 oportunidades anteriores había agarrado a Chiqui y a Julio. Nótese, su señoría, cómo este miembro de la Policía Nacional, de nombre Julio, supuestamente, es quien ha tenido los contactos y actuaciones en contra de alias Chiqui y alias Julio. Sin embargo, es plenamente acreditada el desarrollo del servicio CIA el día 19 de abril del año 2024 por los siguientes miembros, su señoría. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí. Bien, su señoría. Mediante comunicado oficial, con el que también cuenta el respetado delegado fiscal de número GS 2024-06-9539, ARA, el cual se encuentra pues a folios 26 del documento identificado con el radicado 810016001133-2024-11709, se acredita que el día 18 amanecer de 19 de abril del año 2024 cumplieron servicios de turno de vigilancia a los señores. Nótese, su señoría, cómo por cuenta de del respetado ente acusador son capturados indiscriminadamente miembros de la Policía Nacional que ni siquiera hacen parte de un binomio estructurado por cuenta de la misma institución para el servicio policial. Toda vez que, como se da cuenta, son capturados el binomio de cuadrante 3 y solo un integrante del cuadrante 8 y solo un integrante del cuadrante 5. No sé cómo se da la captura de integrantes del cuadrante 8 y un integrante del cuadrante 11, pese a ser de amplio conocimiento del ente acusador el hecho de que los binomios en desarrollo del servicio de policía no se pueden desintegrar, salvo autorización expresa de su superior jerárquico y jefe inmediato, elemento inexistente en la presente causa o trasladado por el respetado delegado fiscal. Y nótese, su señoría, que dentro de todos los actores que presuntamente concurrieron ese día al servicio y los cuales privó en estos momentos o tiene privados de la libertad la Fiscalía General de la Nación, es inexistente persona con el nombre de Julio. Inexistente persona con el nombre de Julio. Bien. Se ve nuevamente el PDF, qué pena. Sí, sí. Muy bien. Había agarrado a Chiqui y Julio me preguntó qué hacía en ese lugar. Yo le respondí que estaba esperando para hacer un rato y él me dijo que usted tiene más cara de jíbara que de puta. Y el policía Julio, nuevamente, me dijo, necesito que me consiga una plata, si no quiere que me la lleve presa. Su señoría, un policía de nombre Julio, sin identificar, inexistente en las patrullas ni en los binomios acreditados, supuestamente hace la exigencia, la amenaza o el constreñimiento o la petición a quien afirma ser la víctima según el ente acusador. Y yo le pregunté que por qué yo, si la droga era de Chiqui. Y de una vez llegó Jesús, otro policía que se la pasa con Julio, y me dijo que le diera 6 millones para no llevarme detenida. Nótese, su señoría, cómo señala la declarante que presuntamente esa patrulla estaba conformada por el desconocido Julio y un señor de nombre Jesús, siendo inexistente la presencia del señor en el relato de la declarante. Y me dijo que le diera 6 millones para no llevarme detenida. Y yo le dije que no tenía toda esa plata y ellos me dijeron que le consiguiera 6 millones o de lo contrario me llevarían presa. Yo le dije que toda esa plata no la tenía y él, Jesús,
me dijo que cuánto tenía en Nequi y le dije que no tenía mucha plata y él me dijo que le diera lo que tenía en el Nequi. Y yo le dije, deme el número Nequi y se los traspaso. Y él no fue huevón y me dijo, mejor pase por el banco y retira la plata. Yo fui al Banco Bancolombia, que está ubicado más abajo de la esquina de la policía, y en compañía de Jairo, un tercer concurrente, el cual no se identifica por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, que es el dueño del billar, fuimos en una moto que es de propiedad de Jairo y es de color rojo. Quiero decir que antes de ir al banco, el policía Jesús me quitó el celular y yo le dije que me lo devolviera y me contestó que no. Yo le dije que entonces cómo iba a sacar la plata si a mi celular llega un código para poder retirar y él me dijo que le metiera la clave en X y que esperáramos el código que llegaba al celular para después ir a retirar la plata. Y así lo hicimos. Metí la clave al celular, a la aplicación X y llegó el código de retiro. Nos fuimos con Jairo en la moto para el banco y retiré en el cajero la suma de 600.000 pesos. Quiero manifestar que cuando estábamos retirando la plata vi que los motorizados de la policía pasaron varias veces. Su señoría en ningún momento señala qué motorizados de la policía, la presunta declarante, por los lados del banco y nos estaban siguiendo, señalando supuestamente este seguimiento por el paso que arguye ella generan los uniformados. Yo saco la plata y me monto a la moto que estaba manejando Jairo. Arrancamos y los policías nos estaban siguiendo. Llegamos hasta un callejón que queda por los lados del Hotel Punta Arena. Ahí nos encontramos con los policías Julio y Jesús, su señoría. Nuevamente, los supuestos policías que la estaban siguiendo y los que hacen el presunto constreñimiento o la petición. Ellos andaban en la misma moto, o sea que eran un binomio, su señoría, situación que riñe con la realidad expuesta por la misma institución castrense al señalar que no hay ningún Julio que hubiese participado en ese turno dentro del cuadrante 3, 8 u 11. Nos dice que nos vayamos hacia la panadería que queda sobre la carrera 20, que queda en toda una esquina y donde tienen mesas de madera y un juego para los niños, y enfrente queda una farmacia. En la otra esquina hay una venta de peluches. En ese lugar llegamos y ellos, Julio y Jesús, nuevamente su señoría, nos estaban siguiendo, señalando nuevamente que presuntamente esos dos uniformados la estaban siguiendo. Y cuando llegamos a ese lugar estaban los otros dos policías, entre ellos negro de apellido Quiñones. Nótese su señoría cómo señala que aquí supuestamente en el lugar al que llegan no estaba realizando ningún tipo de seguimiento una persona de nombre Quiñones, sino que allá estaba un uniformado, simplemente. Y en ese momento le dimos la plata, los 600.000 más 50.000 pesos que yo tenía en efectivo, es decir, que en total fueron 650.000 pesos. La plata se entrega a Jesús. Luego de eso, Jesús me entrega mi teléfono y mi teléfono tenía un forro. Y entre el celular y el forro tenía mi cédula, pero yo no revisé si estaba mi cédula. Y Jairo y yo nos fuimos para la cantina o el billar y cuando fui a buscar mi cédula me di cuenta que no estaba. Entonces en compañía de la chiqui nos vinimos para la estación de policía a buscar mi cédula. Y le pregunté al señor que estaba en la puerta, sé que es de nombre Félix, y él me dijo que estaba haciendo la ruta por los lados del puente internacional y no conseguimos a Jesús. Al día siguiente pasé nuevamente por la estación de policía y me encontré de nuevo con el patrullero Félix y le pedí el favor que se comunicara con el patrullero Jesús nuevamente. Y le dije que él me tenía mi cédula por una requisa que me había hecho el día anterior y le comenté y me dijo que no sabía nada, pero que le iba a decir a Jesús. Y al otro día Jesús pasó por el frente del billar en una moto en compañía de una muchacha y me dijo, hey, pelirroja, abro comillas, hey, pelirroja, su cédula al dejé en la tienda de donde su tía, cierro comillas. Me di cuenta que sabía dónde vivía mi tía. La tienda de mi tía queda sobre la calle 24 en el barrio Cabañas de él, donde funciona la peluquería Frida, que es de un homosexual. En esa casa ahora funciona una tienda que es de propiedad de mi tía Doralba. Con esta información me bajo en una cicla para la tienda de mi tía y le pregunté a la señora Joana, que es la administradora de la tienda, que si me había dejado algo para mí y me contestó que sí, y que un policía me había dejado mi cédula.
Yo recibí mi cédula y me fui. Preguntado, informe por favor si luego de esos hechos que acaba de narrar usted ha vuelto a tener contacto con los policías que refiere como Julio y Jesús. Contestó, no, señor. Preguntado, ¿está en capacidad de reconocer mediante fotogramas de los policías que refiere como Julio y Jesús? Sí, señor. Bien, su señoría, frente a ello, es claro, es diáfano para el respetado despacho que es inexistente en la versión rendida por la señora la relación de cualquier otro tipo de uniformados o de personas o nombres más allá de Jesús y Julio en la presunta comisión de los hechos punibles. ¿Me indican, por favor, si se dejó de compartir? Sí, muy bien, gracias. Disculpe un momento, me vuelvo a ubicar por acá. Bien, frente a un presunto señalamiento a través de un álbum fotográfico, su señoría, se debe advertir, a pesar de la no exhibición por cuenta del respetado delegado fiscal en la presente diligencia del acta en donde supuestamente se realiza el señalamiento, que él mismo no da traslado de dicho señalamiento ni el álbum fotográfico a la defensa. No hace parte del documento trasladado por el respetado delegado fiscal, pretendiendo la unidad acusadora dar calidad de prueba a un informe de investigador de campo, el cual es bien sabido de raigambre jurisprudencial, no constituye prueba en el sistema penal acusatorio. Ni la denuncia, ni los actos de investigación son prueba dentro del proceso penal, su señoría. Máxime frente al no tener ni siquiera aquí al investigador para poder contradecir, corroborar o cuestionar la interpretación que pudiese haber dado en dichos señalamientos. Señala el respetado delegado fiscal que existen unas presuntas grabaciones de las cámaras del banco cuando supuestamente la señora Michelle hace un retiro, pero no da cuenta, no traslada ni siquiera los videos que supuestamente se extraen de las cámaras de la Policía Nacional ubicados frente al Banco Bancolombia, ubicado en la carrera 22, calle 18 del municipio de Arauca. Sin embargo, su señoría, frente a las crasas irregularidades expuestas por el representante del ente acusador, este defensor procederá a exhibir tan solo unos fotogramas que fueron los que fueron anexos al documento trasladado. ¿Me pueden corroborar, por favor, si ven mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, su señoría. Frente a dichos fotogramas, se debe advertir que presuntamente a la hora 12:34:28 pasa por el establecimiento Bancolombia, el cajero ubicado en la carrera 22, calle 18, una motocicleta de la policía. Solo una motocicleta de la policía, su señoría, con 2 ocupantes. Pretendiendo el ente acusador acreditar la comisión del hecho punible a través de estos fotogramas, su señoría, de los cuales no se puede dar cuenta, ni siquiera extraer la identificación de los presuntos uniformados que van en ella, ni siquiera asegurar con grado de inferencia, tan siquiera cuál es la presente actuación o etapa rudimentaria, que sea una moto de la Policía Nacional, su señoría. Señala el ente acusador que presuntamente ese día esta motocicleta hace parte del cuadrante 3 en que se transportaba mi prohijado. Sin embargo, su señoría, la dirección carrera 28, número 18, no es relacionada en la extracción del recorrido PDA generado por la Policía Nacional aproximadamente a las 02:46 horas, en donde se señala la PDA, estaban en la carrera 19 con calle 19.
tal y como se extrae del mismo comunicado oficial, disculpe, GS 2024 069-539 de ARA, ubicado a folio 26 del documento trasladado, en donde se acredita por cuenta de la Policía Nacional que tanto el cuadrante 3 como el cuadrante 8 como el cuadrante 11 estaban conformados por los uniformados ya descritos anteriormente, estando mi prohijado en el cuadrante 3 y desarrollaron el mismo recorrido, su señoría. Nótese como al realizar la sobreposición de cada uno de los recorridos es el mismo. Nótese como al sobreponer la trayectoria de los tres cuadrantes se denota que realizaron exactamente el mismo recorrido entre el lapso comprendido entre las 23:30 horas hasta la 1:30 horas, resultando indiscutible que en ese interregno de los 6 uniformados nunca se separaron. Aparte de ello, en el mismo comunicado oficial señala la Policía Nacional. Es de anotar que la trazabilidad del cuadrante 11 es la misma del cuadrante 3 y cuadrante 8, como se puede evidenciar en los pantallazos ilustrados, encontrándose los 6 uniformados durante todo el desarrollo del servicio entre las 23:30 horas y 1:30 horas en compañía, siendo indiscutible, disculpe, que este uniformado, si es que es un uniformado, no hace parte ni del cuadrante 3, ni del cuadrante 6, 8, ni del cuadrante 11, sus señores. Continúa el respetado ente acusador señalando el fotograma correspondiente de la hora 12:34:43, indicando que presuntamente estos dos individuos hacen parte o son la presunta víctima, alias Michelle, llegando al cajero. Su señoría, es indiscutible que es irreconocible, no solo la persona que está allí relacionada, la cual ni siquiera se tomó el trabajo la fiscalía de identificar ni dar mínimamente una relación de identificación o individualización, y tampoco la motocicleta, siendo ni siquiera perceptible el supuesto color rojo que señala la señora Michelle en su declaración en la moto en que supuestamente se desplazó con el señor a quien denomina Jairo, siendo apreciable solo una motocicleta de la cual es irreconocible su placa y sus ocupantes. Se aprecian dos personas. Bien, a fotograma siguiente de las horas 12:34:49 se aprecian las mismas dos personas, si es que son las mismas dos personas, porque es imposible asegurarlo, quienes en una motocicleta de las cuales es irreconocible elemento alguno que permita identificar ni el velocípedo ni los participantes de esta escena. A minuto 12:35:53, su señoría, señala la Fiscalía General de la Nación que supuestamente estos son los señores hoy implicados, entre los cuales se encuentra mi prohijado. 12:35:53, interregno en el cual aún se encontraban desplazándose los miembros de la Policía Nacional en binomios en 3 patrullas, cuadrante 3, cuadrante 8 y cuadrante 11, tal como fue acreditado a través del comunicado oficial 69-539 de la Policía Nacional, en donde se acredita el desplazamiento de los 3 y se señala que el cuadrante 11 continuaba el desarrollo de la misma trayectoria. Entonces, se cuestionaría en estos momentos esa supuesta inferencia razonable de autoría. ¿En dónde quedó la otra motocicleta, su señoría? No está por ningún lado. La otra motocicleta que presume la Fiscalía General se desplazaba entonces con los hoy procesados privados de su libertad. Se aprecia el paso de dos motocicletas, al parecer, su señoría, de la Policía Nacional, a las 12:35:53, sin ser posible su identificación ni la de sus ocupantes, al igual que tampoco ser posible identificar a los dos ciudadanos que se aprecian en el cajero automático ni la motocicleta en que se movilizaban, debiendo resaltarse que el dispositivo PDA antes relacionado no ubica a los cuadrantes 3 en que se encontraba movilizándose a esa hora en la carrera 22 con calle 18, ubicada en el cajero Bancolombia, tal como se acreditó con la trazabilidad y el recorrido desarrollado o acreditado a folio 42 por cuenta de la Policía Nacional. Su señoría, a renglón seguido,
señala la Fiscalía General de la Nación. A minuto 12:35:59, señala en el analista, disculpe. En la anterior imagen extraída de los videos aportados por el Comando de Policía Departamento de Arauca el día 19/04/2024, siendo las 12:35 am, se lograba apreciar a la femenina que se subía a la motocicleta. Pues la verdad ni siquiera puede acreditar el analista que sea una femenina, su señoría, porque es indiscutible que es irreconocible. Motocicleta que la estaba esperando en la esquina de la entidad financiera Bancolombia. Además, se observa dos motocicletas de patrullas de policía. Resulta inaceptable dicho análisis, toda vez que en esa imagen es irreconocible que esta motocicleta sea de la Policía Nacional, que pararon su marcha metros más adelante de la entidad financiera Bancolombia, la motocicleta donde se subió la femenina, quien vestía blusa blanca y zapatos blancos. Su señoría, resulta imposible para el ente acusador que afirme a través de un fotograma que supuestamente estos uniformados pararon su marcha. Se aprecia dos motocicletas no identificables, al parecer de la Policía Nacional, y otra de civil, con dos ocupantes de igual forma imposibles de identificar, situación de la cual ni siquiera se ocupó el ente acusador. Se indica que las dos motocicletas, al parecer de la Policía Nacional, se detienen. Sin embargo, su señoría, nótese la hora 12:35:59, siendo el fotograma anterior en que se nota el desplazamiento a las 12:35:53, tan solo 6 segundos transcurrieron en un considerable desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento? Desde acá hasta esta esquina donde va a salir supuestamente la moto de la policía ya del fotograma. Solo 6 segundos se demora esa motocicleta en salir. Y el siguiente fotograma da cuenta de la salida de cámara de las motocicletas a las 12:36:06, tan solo 7 segundos después. Este fotograma, su señoría, en el cual se aprecia incluso el desplazamiento considerable de la motocicleta que presume la fiscalía es de la víctima, la cual no se acredita por ninguna parte. Ahora, su señoría, se debe advertir de igual forma que de la totalidad de elementos, o de la totalidad de elementos no, de los supuestos elementos desarrollados por la Fiscalía General de la Nación, la comisión del hecho en esta entidad financiera, lugar hasta que presuntamente se desplazaron los uniformados, del cual se acredita plenamente en estas actuaciones, no concurrieron hasta allí, y la víctima a realizar el retiro del dinero ubicado en la carrera 22 con calle 18, el cual no es registrado en la trazabilidad del dispositivo PDA, y tampoco hay registro alguno de la transferencia, retiro o proceso de sustracción de dinero por cuenta de alias Michel de dicho cajero, debiendo señalarse que la jurisdicción comprendida a esta dirección no corresponde ni siquiera a los cuadrantes 3, 8 y 11, su señoría. La jurisdicción que está siendo señalada corresponde al cuadrante 5, 6 y 7, adscrito al sector conocido como Caño Jesús, en el cual también se ubica el sector Fundadores y el Olimpo, mencionados en repetidas ocasiones en las interceptaciones desarrolladas por Policía Judicial como sector en desarrollo del actual delincuencial de alias Giselle y alias Michel. Ahora, su señoría, nótese la ubicación de la estación de policía Arauca en la carrera 20, número 182, calle 18-19, tal como se aprecia en la imagen sustraída de la aplicación Google Maps, y la ubicación del cajero, en donde señala supuestamente el señor fiscal se realizó la sustracción del dinero, el cual se encuentra ubicado en la carrera 22, calle 18. La cercanía de estas dos posiciones es indiscutible. Nótese que la estación de policía de Arauca, instalación a la cual concurren todas las unidades policiales que se encuentran en servicio, todas las unidades, sin tan siquiera tomarse el trabajo del ente acusador de señalar cuántas unidades policiales salieron al servicio. Se encuentran en servicio, todas pasan o están o deben transitar por las cercanías de la estación Arauca. En ese servicio del municipio se encuentra ubicada a tan solo 2 cuadras del cajero automático Bancolombia, su señor. Muy bien, continúa, disculpe por acá. Señaló el respetado delegado fiscal que se acredita de manera suficiente
que se encontraban rondando el lugar los hoy implicados presuntamente con los fotogramas ya expuestos y ya controvertidos ante el respetado juez, y que la PDA los ubica en el sector. Contrario censo, tal como ha sido plenamente acreditado su señoría, la PDA del Sistema de Ubicación Geoposicionamiento Global de la Policía Nacional nunca ubica al cuadrante 3, cuadrante 8 y cuadrante 11, cuadrante 3 en el cual se encuentra mi prohijado Nicolás Zapata en la carrera 22, calle 18, o carrera, disculpe, 20, calle 18, del carrera 22, calle 18, en donde se encuentra la entidad financiera. Señala que se encuentra con fotogramas obtenidos en donde se ven las patrullas rondando el cajero, lo que ratifica lo señalado por Michelle. Total controversia se ha planteado en estos momentos frente a la manifestación del respetado delegado, ya que alias Michelle señala que incluso solo 2 personas la estaban siguiendo, solo 2 personas realizaron el constreñimiento, solo 2 personas hicieron la exigencia y solo a 2 personas les entregó el dinero, su señoría. Bien, ahora hace alusión el respetado delegado fiscal a la presunta interceptación realizada por el analista, de la cual ya se advirtió existen sendas falencias en el sistema implementado por la Policía Nacional para dicha interceptación, señalando que se cuenta con esos presuntos procedimientos irregulares de patrulleros ratificado por Michelle en reconocimiento en álbum fotográfico. Notemos, su señoría, que en estos momentos indicó alias Michelle que presuntamente quien había capturado a Giselle y a Chiqui, disculpe, a Chiqui, en épocas anteriores era alias Julio. Disculpe, alias Julio, no, el uniformado conocido como Julio, según el relato de la misma víctima. ¿Sí? Sin embargo, disculpe. Sin embargo, se debe reiterar y ratificar en este estanco procesal las amplias falencias y dudas expuestas en la investigación judicial desarrollada por la Fiscalía General de la Nación en este caso. Al siguiente tenor. Señaló el respetado delegado fiscal que supuestamente esta investigación tenía radicado o tenía una génesis en el ID del producto 2514112799, debiendo traerse a colación dicha interceptación, la cual se expone al respetado juez, en donde se señala: MDI 1, tráigame 10 dosis estupefacientes. Señala, reitero, estas, entre comillas, disculpe, paréntesis, son manifestaciones del analista. Que ya viene el man, estoy en la cantina. Giselle, bueno, ya voy. La interpretación que da el analista es: el presente estudio podía tener relación con el ID terminado en 9353, ya que la usuaria del número interceptado al parecer le provee alucinógenos a una mujer desconocida que usa el número 317-840-5002 y al parecer labora como cantinera. No se descarta que dichas dosis sean comercializadas en el establecimiento comercial del cual no se tienen datos, su señoría. Establecimiento comercial del cual no se tienen datos. En ningún momento de las interceptaciones planteadas por el respetado delegado fiscal o por el analista en el informe allegado, da cuenta ni siquiera de una dirección o una ubicación que permita inferir en dónde quedaba la presunta cantina. Disculpe, salió de pantalla. Ya, qué pena, su señoría. Sí que estaba desconectando. En la interceptación del investigador claramente se señala que el establecimiento comercial en que está desarrollándose la actividad delincual no se encuentra identificado y no se tienen datos del mismo. Su señoría, señala el delegado fiscal que esta se basa también en la interceptación 5642, en la cual se indica: este es el presunto día de la comisión de los hechos. Señala MDI 1, comenta a Giselle que estaban en la cantina. ¿Cuál? Desconocida plenamente, su señoría.
y despachamos a un man a las 11, disculpe, a las 00:11:40 p.m. y a las 00:12 horas a.m. Se nos metió la policía y una vez llegaron a donde estaba la caleta, acá en el Villa. Teníamos la caleta en la mesa de pool y se cayó todo. Le quitaron todo a la chiqui, pero me achantaron todo a mí. La droga de chiqui, los porros míos, el policía me dice que me va a llevar. Mandé a pedir una camioneta. Pensé otra vez encanada por drogas, no puede ser. Yo le pregunté, usted me metió todo esto a mí y no es mío. Me dijo, deme 6 millones para que se libre de esto. Cuando me dijo así, yo le dije que solo tenía 3, si quería que los tomara. Me dijo, envíemelos a Nequi, pero cuando le dije que me diera el dinero, me dijo que no, que fuéramos a sacarlos al cajero a las 2 de la mañana. Ya que sé ya sé quiénes son, pero no puedo hacer nada. Me quitaron 655.000 pesos. Tengo que responderle al negro por la plata del negro. Pero llegó la policía otra vez. De paso, la cédula quedó en la estación. Nótese, su señoría, frente a la interceptación particular, termina en 5642, que se destaca que en ningún momento se identifica el lugar en que de la presunta ocurrencia de los hechos, siendo señalado solo la cantina de la cual no se tienen datos, indicando MDI 1 que presuntamente el policía le dijo que fueran a las 2 de la mañana a sacar los del cajero. Y señala además que fue trasladada a la estación de policía. Bastaba con que la Fiscalía General de la Nación realizara incluso una solicitud ante la estación de policía con respecto a la presunta concurrencia de alias Michel en la estación de policía, la cual es inexistente en esta causa, su señoría. Y nótese de igual forma que en ningún momento la presunta víctima señala características de la persona que presuntamente le hizo la exigencia, más allá de señalar que a quien se refiere como el negro es un operador delictual a quien ella tiene que responderle por el dinero de la droga, su señoría, no un miembro de la Policía Nacional. Muy bien, a renglón seguido con respecto a la ID 4213, señala Michelle. Michelle manifiesta a Giselle que mañana le consigue la plata porque Julio le está cobrando. La verdad, pregúntele a Mirito que los tombos nos agarraron los tombos y no quitaron la plata y me dejaron sin lo del plante. Señala el analista, el presente audio podría tener relación con el ID 5642, ya que se presume que el funcionario de Policía Nacional podría estar exigiendo dinero. ¿Cuál funcionario, su señoría? En ningún momento se identifica ningún funcionario de Policía Judicial. No se identifica el presunto lugar de la exigencia de dinero como para poder acreditar una relación directa con los cuadrantes 3, 8 y 11, ni el lugar en que presuntamente se realizó la conducta. Con respecto a la ID 7129, para culminar con estas interceptaciones, su señoría señala: Giselle, los tombos están jodiendo. El negrito, funcionario de la policía, me agarró ahorita y que yo estoy escondiendo algo. No me quería dejar. Y me agarró la niña y todo. Yo estaba con Julio. Quiere decir que nuevamente señala que Julio no es ningún policía. Supuestamente Julio es un delincuente, su señoría. Es un actor criminal más que hace parte de esa banda delincuencial. Pero me le alejé. Los tres se me vinieron a la pata, Michelle a Chiqui le quitaron la plata, nosotros nos agarraron más abajito de la cámara. Su señoría, ¿cómo en esta interceptación no se identifica a ninguno de los uniformados, más allá de señalar, entre comillas, el negrito? Situación que podía ser advertida incluso por el ente acusador en solicitando al Departamento de Policía Arauca ¿qué miembros de raza afrocolombiana o de tez negra prestaron su servicio el día 19 de abril del año 2024? Situación que no es existente en esta causa. Sin ser identificado ni siquiera el lugar en que se presentaron los presuntos hechos o las exigencias, identificándose a Julio como compañero de Giselle, su señoría. Bien, discúlpenme por acá. ¿Me confirman si se deja de compartir, por favor? Sí, señor.
Señala su señoría, el respetado delegado fiscal, con mucha seguridad que las interceptaciones de los policías en la zona corresponden al CAI 1 de enero, pese a lo cual no existe ningún elemento que acredite la relación entre los miembros de la Policía Nacional adscritos a dicha jurisdicción, la cual es estricta dentro de la misma Policía Nacional, lo cual incluso salir de ella podría constituir delito penal militar por abandono de puesto, lo cual no está ni siquiera acreditado en esta causa, su señoría, irregularidad alguna en la prestación del servicio el día 19 de abril del año 2024, sin tan siquiera evidenciar que dentro de todas las interceptaciones realizadas se describieron lugares claramente definidos por los actores criminales como el sector conocido como Fundadores, El Olimpo y Caño Jesús, lo cual es otra jurisdicción correspondiente al cuadrante 5, 6 y 7, su señoría, adscritos al CAI Caño Jesús. Señala el respetado delegado fiscal que afinca su solicitud en las prerrogativas establecidas en el artículo 310, protección a la comunidad, y 311, peligro para la víctima, y además, pues incorpora de forma por demás desmedida también el peligro de fuga de los señores. Sin embargo, no acredita ni meridianamente, ni hace una meridiana exposición como mi prohijado representa un peligro para la comunidad, para una víctima privada de la libertad, o podría fugarse, su señoría, siendo una carga argumentativa en cabeza de la fiscalía requerida y exigible por cuenta del operador judicial frente a la privación de la libertad de un ciudadano quien en estos momentos ni siquiera se tiene una inferencia razonable de participación, como lo refirió el respetado delegado fiscal. Señaló el respetado delegado fiscal en bloque que la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios para demostrar que los patrulleros constituyen un peligro para la comunidad y para las víctimas, y que resulta comprobable. Sin embargo, no expuso ni tan siquiera un elemento, su señoría, que pueda acreditar que dichos ciudadanos, los cuales aún tienen incólume su presunción de inocencia, representan un peligro para la comunidad y de igual forma para una víctima privada de la libertad, la cual se encuentra a buen resguardo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Señaló que presuntamente pueden evadir el actuar de la justicia, pero no señaló ni cuáles son las capacidades o el motivo fundado que lo lleva a inferir eso o a señalar eso ante el respetado juez, solo indicando que se encuentran en zona fronteriza y que pueden coger cualquier lancha o cualquier canoa e irse para Venezuela. Situación, su señoría, que por demás raya con la falta de argumentación jurídica y fáctica por parte del respetado delegado para pretender que con base en dicha argumentación se soslaye un principio y derecho fundamental tan importante como es el de la libertad del señor. Señala que supuestamente son un peligro para la sociedad porque tienen su calidad de servidores públicos, pero en esta causa su señoría ha quedado plenamente acreditado que la fiscalía no cuenta o no expuso ante el respetado delegado o ante el respetado juez, disculpe, ningún elemento jurídico ni probatorio que pudiera deprecar un mal comportamiento tan siquiera mínimo por cuenta de todos los procesados y en especial del señor quien ni es meridianamente relacionado en su declaración. Señala que el mensaje enviado a la comunidad es erróneo por parte de los miembros de la Policía Nacional, señalando un argumento que puede rayar incluso con la responsabilidad objetiva por cuenta del respetado delegado fiscal, la cual se encuentra proscrita en el actual sistema penal acusatorio frente al desarrollo de una actividad por un miembro de la Policía Nacional, debiendo incluso entonces frente a dicho argumento señalarse o entenderse por cuenta del respetado despacho que todos los miembros de la Policía Nacional son un peligro para la comunidad por su condición de servidores públicos. Frente a la no comparecencia, solo afinca su posición con respecto a los extremos punitivos de la conducta estipulada a través del artículo 404, el reato de concusión, sin argumentar mayor situación, mayor argumento, ni exponer ni tan solo un elemento material probatorio
que pueda acreditar que dichos ciudadanos estarían tan siquiera en la capacidad y tener la intención de no comparecer ante las autoridades. Máxime su señoría, al haber sido capturados, al haber siendo requeridos incluso para una actividad en el Comando de Policía Arauca y de forma desleal haber sido capturados allí. Señala que con esta medida se garantiza el cumplimiento del artículo 206 de la Ley 906 del 2004 para garantizar la concurrencia del proceso y la protección de la comunidad y la víctima. Nuevamente, sin embargo, en ningún momento se ha acreditado tan siquiera meridianamente que los procesados no comparecerán ante la actuación del ente acusador. Enlista y lee reproche de todos los numerales contentivos del literal B del artículo 306 de la Ley 906 del 2004, señalando con respecto al primero que es inoperante sin señalar mayor argumento con respecto a dicho numeral. El 2, el IMPEC no cuenta con los mecanismos para dicha situación y la policía tampoco cuenta con ellos. El 3, esto no implica que no puedan ejercer presión a la víctima y testigo, tampoco manifiesta cómo supuestamente pueden ejercer presión a una persona privada de la libertad y a testigos inexistentes en la presente causa identificados e identificables por cuenta del respetado delegado fiscal. Al haber realizado una actuación judicial apresurada privando de la libertad a 4 personas, las cuales hoy se encuentran frente al respetado operador jurídico sin tan siquiera tener la seguridad e identificación plena del actor principal de esta causa, el supuesto alias Julio, quien en la imputación de cargos el señor fiscal define como miembro de la Policía Nacional. Frente a la 4, una actuación propia del ser humano. Quinto, estamos en una frontera con Venezuela, lo cual no resulta un argumento plausible sin un elemento material probatorio que acredite que ellos tengan la intención tan siquiera de evadir la acción de la justicia. Es imposible desarrollar el control en la 6 por parte del Estado. 7, es imposible perder de cumplir. Y así, hasta la numeral 9, en donde señala que no se garantiza las medidas del proceso o la finalidad del proceso con una aplicación de una medida no restrictiva de la libertad, siendo o señalando que solo es idónea una medida privativa de la libertad en esta causa, sin tan siquiera tener una inferencia razonable de participación en el caso del señor. Ahora, frente a la proporcionalidad, señala el señor fiscal que al realizar un balance entre el derecho a la libertad y el derecho fundamental relativo de la ciudadanía o de la comunidad a su seguridad y de las víctimas, resulta plausible el soslayar el derecho fundamental a la libertad en aplicación a esa orden judicial que emana de un juzgado en sede de control de garantías. Sin embargo, se debe recordar al respetado operador jurídico que la naturaleza del sistema penal oral acusatorio es el desarrollo en libertad de sus procesados, siendo excepcional la privación de la libertad de una persona para garantizar la concurrencia a un proceso judicial, máxime sin acreditación alguna de elemento que pueda inferir dicha evasión o las condiciones establecidas en el artículo 308 del compendio adjetivo penal. Hace una lectura del artículo 2 constitucional, señala que es razonable frente a la administración de justicia privar a la libertad, ya que no es descabellado, por el contrario sería inconstitucional no prodigar cuidado a la comunidad. Sin embargo, no señala ningún tipo de argumento más allá de esa exposición frente a la garantía que se debe prodigar por cuenta del Estado colombiano en un Estado social y democrático de derecho a la prevalencia de la libertad frente a la inexistencia e insuficiencia de un argumento jurídico y fáctico por cuenta del ente acusador para poder privar de su libertad a un ciudadano. Bien, su señoría. Ahora, frente a la solicitud realizada por el respetado delegado fiscal, se debe señalar que le asistía la obligación de acreditar o fundarse en una inferencia razonable de participación en el caso del señor para empezar a resquebrajar mínimamente el axioma de la presunción de inocencia, el cual no logra el respetado delegado fiscal, encontrándose en estos momentos incólume frente al señor, siendo señalado en sentencia STP 2517 del 2021, abro comillas, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 906 del 2004, para que el juez de control de garantías imponga una medida
de aseguramiento es necesario que los elementos materiales probatorios, los cuales no fueron expuestos por el respetado delegado fiscal, permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito. Contrario censo, en este caso está completamente acreditado que el señor Nicolás Zapata Galeano se encuentra fuera de los parámetros tanto de la declaración de la señora como de todas las manifestaciones expuestas por el respetado delegado fiscal con respecto a su concurrencia al lugar de los hechos, a la perpetración del hecho y a la presunta facilitación o cooperación concomitante o posterior en una supuesta amenaza o exigencia por cuenta de un miembro de la Policía Nacional. Pueden ser responsables, inferir razonablemente que el imputado puede ser responsable del delito y de manera concurrente que en el caso concreto se cumple al menos una de las siguientes finalidades, a saber, evitar la obstrucción al debido ejercicio de la justicia, lo cual no acredita en ningún aspecto el respetado delegado fiscal, más allá de afincar su dicho en el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y su riesgo de no comparecencia frente a la supuesta evasión al país vecino. Señala la respetada Corte, la restricción de la libertad en el proceso penal, siendo excepcional y reglada, es el resultado de la acuciosa valoración de evidencias que tiene lugar en el marco de una ponderación sobre la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad de la medida para garantizar el logro de un contenido de orden constitucional. Ese ejercicio judicial está predeterminado por las precisas particularidades del asunto, la calidad de la víctima, la suficiencia de los elementos materiales probatorios inexistentes en este caso y calidad de la víctima que se encuentra privada de la libertad y el perfil del procesado y la naturaleza del punible. Perfil del procesado en estos momentos el señor cual se encuentra es íntegro y probo frente a la inexistencia de récord punible ni investigaciones contra su señoría. Ahora, se debe señalar que para que proceda la imposición de la medida de aseguramiento se requiere la acreditación de, primero, un requisito esencial e imprescindible que consiste en la configuración de una inferencia razonable de autoría o participación del indiciado en la conducta delictiva, la cual es inexistente. A este se suma, segundo, la argumentación de la necesidad de la cautela por factores no procesales, un peligro para la seguridad de la comunidad o la víctima, su señoría, factores no procesales, factores factuales o ciertos, los cuales la Fiscalía General de la Nación no acredita en la presente causa. Y o procesal, es probabilidad de no comparecencia, así como la justificación de la medida de aseguramiento a imponer, incluyendo las normas que refieren el ámbito de decisión del juez en este aspecto. El estudio de este último requisito contempla, cuando así procede, la realización de un juicio de proporcionalidad entre el derecho de la libertad del procesado y el fin constitucional que busca proteger con el decreto de la medida de aseguramiento, la cual en este caso resulta innecesaria, improporcional, desproporcional, e irrazonable, considerando si es admisible la imposición o no de una medida de la privativa de la libertad o una menos grave que la pedida por el ente acusador. A su turno, su señoría, la Corte Suprema de Justicia en auto AP 7109-2016 señaló: la libertad de las personas, de conformidad con la misma normativa ya atrás mencionada, entendida en armonía con el artículo 28 y 29 de la Carta Política, es el parámetro general en el que debe adelantarse la actuación penal y su restricción tiene carácter excepcional, como en efecto quedó consagrado en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal del 2004. Al punto que la medida de aseguramiento debe estar acompañada de los elementos de conocimiento necesarios para sustentarla y demostrar la urgencia de su imposición. Su señoría, es inexistente en la presente causa exposición de los medios de conocimiento por cuenta del respetado delegado fiscal. En este orden de ideas, frente a la ausencia de elementos de conocimiento que permitan advertir, continúa la Corte, disculpe. En este orden de ideas, frente a la ausencia de elementos de conocimiento que permitan advertir que el imputado obstruirá el debido ejercicio de la justicia o que constituye peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia, la Fiscalía debe abstenerse de pedir restricciones privativas de la libertad. Esta afirmación supone que la detención preventiva, en tratándose de delitos cuya pena mínima es igual o superior a 4 años, tiene lugar con la sola existencia de elementos de convicción que permitan inferir que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Inferencia razonable de autoría o participación, la cual es inexistente en este caso, su señoría, tanto para el señor ni como para todos los procesados.
Sin embargo, como viene de verse, ello no es suficiente, pues también se requiere fundamentación probatoria que permita demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento para satisfacer de alguno de sus fines constitucionales que no basta con mencionar simplemente o esbozar frente al operador jurídico, sino que deben ser probados. Frente a ese test de proporcionalidad, su señoría, se debe señalar lo citado por Roer Alexis en la teoría de los derechos fundamentales en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en 1993 en su página 11, con respecto o en su texto la teoría de los principios y las máximas de la proporcionalidad. Abro comillas, el examen o juicio de proporcionalidad abstracto concreto requiere primero, previamente verificar que tanto el medio como el fin en sí mismo sean constitucionales, es decir, que la elección del primero, el cual eligió el señor fiscal delegado en este caso como un medio privativo de la libertad en establecimiento carcelario, y fijación del segundo, están dentro del margen de acción de proporcionalidad del ordenamiento de la autoridad competente para su imposición. Y segundo, adelantar el test a través de 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación, o proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad exige que el medio restrictivo del derecho individual sea adecuado para la satisfacción del principio que se beneficia con la realización del fin propuesto. En tanto, no es aceptable limitación alguna cuando quiera que con ello no se cumple el propósito constitucional aducido por la autoridad, siendo en este caso, su señoría, inexistente ponderación alguna o idoneidad frente a la medida restrictiva requerida por el ente acusador, sin argumentación alguna ni elemento probatorio alguno que lo soporte. La necesidad demanda que de todos los medios posibles de idéntica eficacia, el órgano estatal escoja el que sea menos restrictivo de los derechos, no la lectura que realiza el respetado delegado fiscal, sustrayendo todos los medios menos restrictivos enlistados en el literal B del artículo 306 del compendio adjetivo penal, simplemente con argumentaciones escuetas o de su índole subjetivo, sin esgrimir elemento alguno que lo acredite. El órgano estatal escoge el que sea menos restrictivo de los derechos, y la ponderación impone que la intensidad de la limitación de la garantía fundamental que implica el uso de los medios no resulte mayor que el beneficio jurídico que puede proveer la consecución del fin perseguido. Su señoría, siendo inexistente en este caso beneficio jurídico alguno, con la privación de la libertad de los hoy procesados frente a la investigación desarrollada por el ente acusador. En palabras de la Corte Constitucional, abro comillas, el juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa que incorpora exigencias básicas de racionalidad, medios, fines, así como una exigencia de justificación de la actividad estatal cuando ésta restringe los derechos fundamentales de las personas. La proporcionalidad es un criterio de interpretación constitucional que pretende impedir los excesos, los cuales son evidentes en este caso, o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. El test o juicio de proporcionalidad quedará superado cuando, primero, tal restricción persiga un fin constitucional legítimo. Fin legítimo en estos momentos inexistente frente a la escasa argumentación y inexistencia de sustento probatorio. Segundo, constituya un medio idóneo para alcanzarlo. De igual forma, no resulta idónea la imposición de la medida de aseguramiento frente a la inexistente acreditación de elementos que den cuenta de su necesidad en este caso. Y tercero, sea necesaria al no existir otro medio menos lesivo y que presente una eficacia similar alcanzada con el fin propuesto. 4, exista proporcionalidad entre los costos y los beneficios, siendo desproporcional el costo de privar a una persona de la libertad frente a un beneficio no acreditado ni estructurado por cuenta del delegado fiscal, que se obtendrá con la medida enjuiciada. Estas etapas coinciden con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto, en los cuales la doctrina nacional y extranjera ha descompuesto el juicio de proporcionalidad según sentencia C575 del año 2009. Señala el ente acusador que los procesados resultan ser un peligro para la sociedad. Sin embargo, este concepto ha sido desarrollado mediante sentencia C121 del 2012 por la Corte Constitucional, considerando a una persona, en donde se señala que considerar a una persona, abro comillas, como un peligro para la comunidad tan solo por hallarse acusada dentro de un proceso penal o estar afectada afecta a alguna modalidad de medida de aseguramiento implica la violación del principio rector de la presunción de inocencia, en la medida que estar acusado jamás
equivale a estar condenado, y menos aún a contar con antecedentes penales en la terminación, en los términos del artículo 248 constitucional, siendo inexistente en esta causa elemento alguno que acredite la presunta responsabilidad en grado de inferencia razonable del señor frente a la imputación realizada por el ente acusador. Su señoría, siendo así, es culminada por cuenta de este apoderado su intervención ante la solicitud de medida de aseguramiento expuesta por el respetado doctor Oscar Guerrero. Muchas gracias. Disculpe, pues por ende se requiere o se solicita al respetado juez no sea concedida la solicitud deprecada por el respetado delegado fiscal con respecto a ordenar una medida restrictiva de la libertad, una medida de aseguramiento. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Muy bien. Vamos a suspender siendo las 6:57 de la noche para continuar.